¿Me conviene este pacto? ¿Tendré éxito en mis negocios? ¿Con quién debo casarme? Cuando se enfrentaban a una decisión difícil, los hombres y mujeres de la antigüedad se hacían preguntas muy parecidas a las nuestras. Y como nosotros, preferían no arriesgarse sin garantías. El origen del hombre está lleno de misticismo. Cada religión y cultura que existe, a lo largo del orbe, han compartido su particular interpretación del mundo, misma, que ha dejado un registro en la historia. Inquietos ante aquello que les reserva el futuro, los hombres han buscado medios para calmar su angustia y temores. Es así como comenzaron a ver en las cosas que les rodeaban, signos puestos en su camino por los dioses. El movimiento de los astros en el cielo, las formas que toman algunos objetos, la manera en la cual el humo se elevaba por encima del fuego. Todo llevaba consigo un sentido y una interpretación. Una profecía es un don sobrenatural, que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Podrían considerarse diferencias entre los términos profecía y predicción. La predicción supone anunciar por revelación, ciencia o conjetura, algo que ha de suceder. Por lo tanto, la predicción puede involucrar un don sobrenatural, un proceso lógico racional, o un juicio más o menos subjetivo, basado en indicios u observaciones. Pero la profecía se trata de un don sobrenatural. Es decir, que sería inspirada por Dios o un ser superior, según las creencias. Por esto se sitúa a las profecías en el ámbito de la fe. Las religiones de la antigüedad hicieron referencia a hombres inspirados, que afirmaban hablar en nombre de su Dios. Los dioses eran los únicos que podían ofrecer esa clase de respuestas. Pero para comunicarse con ellos, era preciso recurrir a intermediarios. En la antigüedad, y aún en nuestros días, los videntes son esas personas privilegiadas que tienen la capacidad de interpretar lo que les revela el cosmos, o un poder superior, de manera anticipada. A los videntes se les llamaba profetas, guías espirituales o sabios. Personas que ayudaban a los demás a seguir por el buen camino. De los griegos a los egipcios, pasando por los cristianos y los mayas, todas las grandes civilizaciones se han preocupado por controlar su destino, prediciendo el futuro. Y en muchas ocasiones, han acertado. En el contexto bíblico, las profecías son muy importantes. La Biblia contiene muchas, como la llegada del Mesías, que se cree que se cumplieron en la vida de Jesús. También hay otras que aún no se han cumplido, como el fin del mundo o la segunda venida de Cristo. Además de las profecías bíblicas, hay muchas otras en la historia y en la cultura popular. Muchas culturas antiguas tenían profetas que hacían predicciones sobre el futuro, como los adivinos en la antigua Grecia y Roma. Existían videntes profesionales que ofrecían sus servicios en las ciudades. Sus presagios solían basarse en el vuelo de las aves o en las vísceras de animales sacrificados. En la antigua Grecia, a los videntes se les llamaba divinos. Eran consultados para todo tipo de decisión, de orden personal o política. En la ágora, la vida se regía por el respeto profundo por la adivinación, facultad que permitía a los mortales conocer y seguir la voluntad de los dioses. Para los griegos, la adivinación no era solo una cuestión religiosa, también una ciencia. Una de las que Prometeo robó a los dioses, junto con el fuego, para regalarlas a la humanidad. Se la consideraba de las más importantes, por debajo tan solo de la medicina.
no todos los videntes gozaban del mismo prestigio. Si el asunto era importante, y uno podía permitírselo, consultaba a un oráculo. Y el mejor de los oráculos, estuvo durante más de 1000 años, en Delfos, al pie del monte Parnaso. Su fama llegaba incluso a Egipto y Asia Menor. Recibía viajeros de las colonias más remotas. Entre polis enemigas existía un pacto que garantizaba a los peregrinos un trayecto seguro. Reyes y políticos consultaban al dios en persona o mediante embajadores. En la Edad Media, con el entusiasmo naciente por la astrología y la cartomancia, la adivinación tuvo su siglo de oro. Es la época donde los lectores de Buenaventura crearon sus primeras cartas del tarot. Los sabios mostraron un interés sin precedentes por el movimiento de los cuerpos celestes. Eran fieles al principio de que la posición de las estrellas y de los planetas puede afectar la vida de una persona. Durante el Renacimiento, la adivinación se convirtió en una práctica corriente. El bohemio que leía las líneas de la mano fue un personaje muy presente en el mundo imaginario de la época. La adivinación no dejó de fascinar. Los poetas del siglo XV le consagraron páginas enteras. Leonardo da Vinci es uno de los mayores genios de la historia de la humanidad. Autor de La Última Cena y de La Gioconda, también fue botánico, filósofo, músico, poeta y tal vez, profeta. Muchas de las profecías de Leonardo fueron escritas al revés, y se necesitaba de un espejo para poder entenderlas. También las colocaba ocultamente en sus pinturas. Por ejemplo, profetizó: los hombres se hablarán los unos a los otros desde los países más lejanos. Y se responderán de la misma manera. En la Edad Moderna, Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, fue un médico y astrólogo francés, de ascendencia judía, que se hizo conocido en el siglo XVI. En esa época, sus predicciones cobraron notoriedad, luego de predecir la muerte del rey de Francia, Enrique II. Una de las cosas que causa más impresión en sus escrituras es la manera tan exacta en la que describe algunos de los sucesos. Ya que a pesar de que no pone nunca fechas exactas, sus predicciones calzan de manera perfecta con hechos que han ocurrido en la vida real. En el siglo XVIII, Madame Hilbert le enseñó a Napoleón las técnicas adivinatorias del tarot de Teilla. Después montó su propio gabinete de vidente. En este lugar, conoció a 3 famosos personajes de la Revolución Francesa: Marat, Robespierre y Saint-Just, a los que predijo una violenta muerte. Este hecho hizo que las autoridades sospecharan de ella, y fue detenida. Fue luego la confidente de Josefina y su adivina personal. Así como de Napoleón, aunque éste tenía poca fe en estos adivinos. Tras su divorcio de Josefina, dictó leyes en contra de los videntes y la cartomancia en general. A principios del siglo XX, fue muy conocido un místico ruso, al que llamaban Rasputín. Tenía cualidades de místico, de sanador, y también de profeta. No solo pronosticó su propia muerte, en una carta dirigida a la zarina, sino que otra de sus profecías adquiere hoy actualidad en relación al medio ambiente y al cambio climático. El aire que hoy desciende a nuestros pulmones, para llevar la vida, llevará un día a la muerte. Y llegará el día, en que no habrá montaña ni colina, no habrá mar ni lago, que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte. Y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán, a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas, y morirán una tras otra.
Los bosques se convertirán en un enorme cementerio. Y entre los árboles secos, vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas. Más avanzado el siglo XX, Edgar Cayce fue un clarividente, que tenía la habilidad de responder a preguntas sobre temas diversos. De sanación, reencarnación, inmortalidad, espiritualidad, guerras, la Atlántida, y futuros acontecimientos, mientras se encontraba en estado hipnótico de trance. Razón por la que se le conoce como el profeta durmiente. Estas respuestas llegaron a conocerse como las lecturas de las vidas. Adivinó el crash de Wall Street en 1929. El comienzo y el final de la Segunda Guerra Mundial, y la muerte de Roosevelt y de Kennedy. Y también acertó en la fecha de su propia muerte, que predijo 3 días antes de producirse. El interés por las profecías no es algo exclusivo de las religiones y creencias espirituales. En la actualidad, muchas personas buscan predicciones y orientación en distintas áreas de su vida, como la economía, la política, la tecnología y la salud, entre otras. Los medios de comunicación, los expertos y las redes sociales suelen ser los principales canales para la difusión de estas predicciones y profecías. Es importante tener en cuenta que las profecías no siempre son confiables, ya que a menudo se basan en la interpretación de eventos actuales y en la predicción de cómo pueden desarrollarse en el futuro. Además, las profecías pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes, y lo que para una persona puede ser una predicción clara y precisa, para otra puede ser confusa e incomprensible.